Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia a esta nueva sesión de Jueves con CAI, donde vamos a tratar un tema que en este momento es muy candente y está generando muchas llamadas y muchas dudas en nuestro servicio de atención al cliente. Se trata de un webinar y de un Jueves con CAI extraordinario, puesto que, bueno, ya sabéis que lo hemos organizado en un par de días porque notamos cómo este tema de las modificaciones producidas por el Real Decreto Ley 35/2020 en módulos está generando pues muchas dudas y muchas inquietudes. No es un tema especialmente complicado, pero sí es interesante que tengáis presente cuáles son los puntos en los que debéis prestar especial atención y cómo tratarlos por la aplicación. Y como es una cuestión que es mucho más sencilla verla que explicarla de forma escrita, nos pareció que lo más correcto y lo más sencillo sería que, además del manual que os hemos facilitado para que podáis cumplimentar y para poder cuantificar los importes de módulos del cuarto trimestre, pues además tengáis la posibilidad de ver en acción a la aplicación con este webinar. Bueno, sabéis que en el programa de fiscal, desde el día 4 de enero, en lo que es el programa El Local y en el programa que tenemos en web, desde el día 2 de enero, está ya disponible la posibilidad de, pues eso, cuantificar, cumplimentar las autoliquidaciones y presentar las autoliquidaciones de las personas que están en módulos. Y todo ello incorporando las modificaciones que introdujo ese Real Decreto 35/2020. Realmente, ¿cuál es el contenido de ese decreto? En lo que al tema de módulos se refiere, yo he extractado los artículos de este Real Decreto porque es interesante una visión clara de cuáles son los puntos los que tenemos que prestar especial atención. Fijaros que tenemos, está recogido en los artículos 9, 10, 11 y 12 y esos artículos se entremezclan la normativa que se le aplicará al IRPF, la normativa que se le aplicará al IVA y además también entremezclan lo que se aplicará en el año 2020 y lo que será aplicable para el ejercicio 2021. Entonces es importante ir haciendo una diferenciación para tener claros cómo deben ser cuantificados los módulos. Para mí, lo importante de los módulos es que los llevéis de una manera organizada, es decir, que sepáis qué es lo primero que debéis hacer y a partir de ahí irlo haciendo. Y lo más importante empieza en el artículo 11. En el artículo 11 establece qué se debe computar como días de ejercicio y qué no se debe computar como días de ejercicio. Y esto es lo primero que tenéis que fijar a la hora de cumplimentar, a la hora de rellenar las diferentes casillas que os proponemos en CAI. Lo que se establece es que no se computa en ningún caso como periodo en el que se hubiera ejercido la actividad los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020. Fueron 99 días, ¿vale? Desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio, ambos incluidos. En esos 99 días no se van a computar a efectos de prorrateo de módulos en ningún caso, haya o no haya sido ejercida la actividad. Cualquier actividad tendrá que descontar esos días como días de ejercicio efectivo. Esto era muy parecido o es muy parecido a lo que en su día había establecido el Real Decreto 15/2020 en relación a la cuantificación de los pagos fraccionados para, en su momento, los trimestres 1 y 2. A esto se le añade, en relación a los días del segundo semestre, es decir, una vez superado el primer estado de alarma, pues esos días del segundo semestre en los que, estando o no declarado el estado de alarma, sabemos que actualmente también estamos en un estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente.
Es decir, aquellas actividades que se hayan visto obligadas al cierre, bien por decisión municipal, bien por decisión de la comunidad autónoma, esos días de cierre también serán considerados como fuera del cómputo de días de ejercicio de la actividad. Bueno, pues estas magnitudes, las del segundo trimestre del 2020, es lo primero que tenéis que fijar en la aplicación. Es decir, una vez dentro de fiscal, dentro de la empresa de módulos correspondiente, a través de la opción de menú Archivo Datos de Empresa, en la pestaña Actividades, ahí dentro, veis que esta pestaña es la de siempre, pero hemos incorporado este panel de aquí. En ese panel aparece los días del periodo de alarma del primer semestre, los 99 días, esto es para todo el mundo, y además hemos añadido 2 casillas más. Días de inactividad del tercer trimestre y días de inactividad del cuarto trimestre. Es importante diferenciar un periodo del otro. Esto es por donde debéis empezar. Yo he creado una cafetería. Las cafeterías, sabéis que estuvieron, las cafeterías que en Galicia estuvieron cerradas durante el noviembre y creo que principios de diciembre. La cuestión es que tenéis que fijar cuáles son esos días. Bien consultando a los organismos correspondientes o bien consultando a vuestros propios clientes, que ellos seguro que saben exactamente el número de días que han tenido que permanecer cerradas. Dudas que nos damos cuenta que surgen en relación al concepto de actividad económica suspendida. Nosotros hemos hablado con muchos de vosotros que nos comentáis que determinados empresarios decidieron, pues por ejemplo, por un cierre perimetral, de forma voluntaria cerrar su negocio, puesto que no era viable o económicamente viable mantenerlo abierto. ¿Puede considerarse eso como una suspensión de la actividad económica como consecuencia de medida adoptada por la autoridad competente? Bueno, la autoridad competente ha adoptado una medida, cierre perimetral. Y el profesional, el autónomo, el empresario ha decidido que era económicamente inviable mantener la actividad y la ha suspendido. Lo desconocemos realmente. ¿Por qué lo desconocemos? Porque la norma es tan reciente y estamos tan a principio de campaña que no hay ninguna manifestación por parte de la Administración Tributaria, al menos hasta el momento, acerca de si esa situación, la de que yo cierro porque una medida como un cierre perimetral no me hace viable la actividad y es un cierre que lo realizo voluntariamente, si eso podría también ser descontado de mis días de actividad efectiva. Os lo digo porque, bueno, hablando con vosotros, pues surgen estas dudas. No podemos daros respuesta. Lo que está claro es que una vez determinado cuáles son esos días que queréis o que consideráis que deben ser descontados, estos deben ser informados en la actividad. Y empezad por ahí. Empezad por ahí porque si después añadís días o os dais cuenta de que se han computado días de más, implica que el proceso lo vais a tener que empezar otra vez. Entonces, lo más importante es que fijéis los días de inactividad del cuarto T. Una vez fijados los días de inactividad del cuarto T, ya entramos en materia, ya iríamos a los desgloses del IVA y del IRPF para empezar a calcular, en un caso, la liquidación anual en el IVA y en el caso del IRPF, el pago fraccionado. Bien, ¿qué beneficios o qué rebajas fiscales nos vamos a encontrar? A nivel del IRPF, fijaros que yo un poquito para recolocar ideas lo que he hecho es asignar el color azul y los textos en azul a las cuestiones que afectan al modelo 131 y en verde a las cuestiones que afectan al modelo 303. Bueno, pues en el IRPF lo que han hecho es la reducción general del 5% que hasta ahora se venían aplicando todas las actividades, se amplía o bien a un 20% o bien a un 35%, dependiendo del sector de actividad del que se trate. En general,
la hostelería es la que se está llevando esa reducción de un 35%. En principio, esta reducción está prevista para la estimación del rendimiento neto calculado, rendimiento que sabéis que se incorpora a la declaración de la renta. Pero además nos aclaran que el importe de esta reducción también se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos del cuarto pago fraccionado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vosotros vayáis a el desglose del modelo 131, IRPF pago fraccionado, modelo 131, en el momento que calculéis, el programa os propondrá este 35% que veis aquí. Veis que hasta ahora en este apartado solo aparecía una casilla que ponía 5%, reducción general. Bueno, pues a partir de la versión de principios de enero, diferencia el 35% del cuarto trimestre del 5% restante. Por lo tanto, la cuota trimestral del cuarto T será inferior a las cuotas trimestrales que estábamos aplicando para el 1, 2 y 3. Si os recordáis, además, en este ejemplo, sin ir más lejos, si os fijáis, estos 244,70 en principio es lo que este empresario hubiera tenido que pagar en cada uno de los 4 trimestres, cosa que ya no ocurrió. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre ya se consideraron como periodo no efectivo los 17 días, se quitaron del cómputo los 17 días del estado de alarma. Y en el caso del segundo periodo también se quitaron un montón de días relacionados con la vigencia del estado de alarma. El único trimestre que se mantuvo sin alteración frente a lo que hubiera sido una campaña normal fue el tercer trimestre, donde sí que en este caso hubiera tenido que, o le hubiera resultado una cuota de 244,70. Bueno, pues en este cuarto trimestre, a priori, este empresario debería abonar estos 167,42 euros. Sin embargo, la norma establece una cuestión adicional que tiene que ver con, nuevamente, el artículo 11, que dice que los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas, de las incluidas, bueno, esto es la orden ministerial, no computarán como días de ejercicio de actividad los días en los que el ejercicio de la actividad económica se hubiera visto suspendido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si yo le he informado que los días de inactividad del cuarto trimestre, en este caso yo informé que eran 16, de estos 167 no computarán la parte proporcional de los 16, lo cual supone que cuando yo calcule mi cuarto trimestre, esa cantidad también se verá prorrateada. Esto es, si yo me voy al desglose, fijaos, esta cantidad que en principio es la que tocaría, se transforma en esta porque se hace un prorrateo, se multiplica por 16 y se divide por 92. Esto es un poquito la técnica que ya en su momento la Administración Tributaria utilizó para el primer trimestre y para el primer y segundo trimestre. ¿Por qué hace esto? Bueno, hace esto porque no olvidéis que el modelo 131 se calcula desde los datos base. Por lo tanto, esa norma primera o ese apartado primero que nos decía que nos iban a permitir prorratear descontando los días de inactividad no tendría efecto en el pago fraccionado. Pues con esta medida se consigue que sí que tenga efecto. ¿Dónde tendrá verdadero impacto este Real Decreto Ley en módulos? Cuando apliquemos los promedios anuales, que se calculan desde esta casilla. Y sabéis además que estos promedios son los que ya vamos a utilizar en el IVA. Vale, entonces, si tenéis empresarios que no tienen IVA, porque son minoristas, por ejemplo, están en recargo de equivalencia, y únicamente van a presentar el IRPF, lo que os vais a encontrar es que los minoristas evidentemente no han estado cerrados en principio, no de forma obligatoria por la autoridad competente, al menos no por esta zona de España, por Galicia,
quizá en otras zonas sí, pues esas personas se van a encontrar que la reducción que van a aplicar probablemente sea sencillamente la del 20% y liquidarán por ese 20%. Ya en la declaración de la renta llegará la segunda parte de la aplicación del Real Decreto Ley, que es el prorrateo de cada uno de los módulos en base a estas nuevas normas que estableció el Real Decreto Ley. ¿Dónde voy a explicar el prorrateo? No lo voy a explicar aquí, lo voy a explicar en IVA. ¿Por qué? Porque en IVA ya tiene impacto. Ahora, recordad que en el cuarto trimestre, en el IVA, lo que se presenta es el resumen anual, es la liquidación anual de módulos, donde regularizamos. Pero bueno, en principio, tened presente eso, que a efectos de IRPF, aquí tiene que haber un 35, que ese 35 se consigue cada vez que calculéis el desglose, que ese 35 se aplicará únicamente sobre la cuota trimestral del cuarto trimestre y que finalmente esa cuota trimestral del cuarto trimestre se prorrateará en caso de que en el cuarto trimestre haya algún día considerado de inactividad. Vámonos entonces al IVA. Y en el IVA nos iríamos otra vez al desglose. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar que tenemos que aplicar de lleno este prorrateo del que nos están hablando, ¿vale? El prorrateo donde se descuentan los 99 días, se descuentan los días de no realización de actividad efectiva por decisión de autoridad competente y además también se aplica una reducción semejante a la del IRPF del 20% de forma general y del 35% para una serie de sectores de actividad, que ya sabemos que coinciden con los sectores de hostelería. ¿Cómo funciona en el programa? Bueno, aquí es donde quizás haya más miga y donde puedan surgir más dudas. La norma dice, prorratee usted los módulos. ¿Se prorratean todos los módulos de la misma manera? No, no se prorratean todos los módulos de la misma manera. Nosotros, de forma visual, diferenciamos los módulos según el tipo de calculadora que tengan. Las calculadoras son estas pantallas a las que accedemos cada vez que le damos a uno de estos botoncillos que están justo a la izquierda de la casilla donde metemos las unidades. Los hay verdes, los hay azules y los hay que ni siquiera tienen calculadora. Voy a empezar por los verdes. Los verdes son los que no se corresponden ni a personal asalariado, ni a no asalariado, ni a consumos reales. Potencia eléctrica, mesas, tonelaje, superficie del horno, superficie del local. Todos ellos tienen un botón verde. No todo el mundo, no todos los usuarios de CAI, yo diría que los menos, usáis las calculadoras. Y yo os recomiendo que las uséis. Es importante, primero, porque va a agilizar vuestros cálculos en este momento. Segundo, porque va a dejar algo registrado ahí que no lo vais a perder y que vais a poder recurrir a él en caso de que tengáis que explicar el proceso de cálculo. Y porque con vistas al IRPF, ya no al IVA, al IRPF, a partir de este año la Administración Tributaria en la declaración de la renta del 2020 va a exigir que se le detalle los días de uso de cada uno de los módulos. Por lo tanto, será un trabajo que ganaréis para la declaración de la renta de este año. Es muy sencillo. Realmente imaginaros que vosotros solo tenéis cargados pues las casillitas con los índices. No habéis usado nunca las calculadoras. ¿Cómo las usaríais? Modificar, le dais al botón verde y hacéis la descripción. Por ejemplo, potencia eléctrica. Yo tengo un ejemplo que he intentado complicar un poco. Me he imaginado una situación donde una cafetería, por razón de poca actividad, decide rebajar en el contrato de luz, rebajar la potencia eléctrica. Entonces tengo una potencia eléctrica para el primer semestre. Recordad que los datos base siempre hacen referencia a todo aquello que está sucediendo a 1 de enero, ¿vale? Entonces yo tengo una potencia eléctrica del primer semestre con 15 y le pongo una fecha de baja. El programa se encarga de calcular el número de días y el número de días de inactividad, según lo que yo haya informado. En este caso, por ejemplo,
Fijaros que yo le voy a decir que el 1 de julio del 2020 yo di de alta estos 10 kilovatios y ya me calcula él los días en actividad que corresponde según el periodo. Y con esto ya me va haciendo el promedio anual que puedo grabar en este momento o puedo grabar de forma masiva un poco más tarde. En meses ocurriría lo mismo, fijaros, pondría la unidad, la fecha de alta y si hay fecha de baja, la fecha de baja. Si no la hubiera, me computaría el número de días en actividad y grabaría. Longitud de la barra, lo mismo. Lo más habitual es que os ocurra esto, ¿veis? Barra, 3 metros, fecha de alta. Bueno, yo he puesto 1 de enero del 2020, no tiene tanta importancia. Podría haber puesto la fecha de alta de la actividad, el 1 de enero del 2019. Lo importante es que sea 1 de enero, porque entonces, si no apareciera aquí un 1 de enero, aquí no podría aparecer este dato en datos base, ¿vale? Y con esto pongo la fecha de alta y al tabular debería proponerme, no me lo está proponiendo, los días de inactividad, que son 115, ¿vale? Esto es importante que lo vayáis poniendo, ¿vale? Por eso os comentaba que es muy importante que desde el principio fijéis cuáles son los días de inactividad, porque el programa los va proponiendo a la hora de rellenar los datos y es la facilidad que os da. Si llegado el caso cambiaseis ese número de días, tendríais que retocar a mano los días de inactividad establecidos, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo tengo todos mis datos base en las calculadoras, perfectamente yo podría darle a calcular y decir que me calcule los promedios desde calculadoras, ¿vale? Las calculadoras son comunes, es decir, todo lo que carguéis en la calculadora del IVA lo estáis cargando, lógicamente, en la calculadora del IRPF. Pero claro, solamente estoy hablando de estos módulos. Nos quedan los módulos quizá más cuantiosos, que son los de personal asalariado y no asalariado. ¿Qué ocurre con ese tipo de módulos? Fijaros que la norma hace una mención especial a ese tipo de módulos, otra vez en el artículo 11, que dice, en particular, para la cuantificación de módulos de personal asalariado, no asalariado y personal empleado, no se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días a los que se refiere el párrafo anterior. Y para la cuantificación de los módulos distancia recorrida y consumo de energía eléctrica, esos dos módulos nosotros llamamos de datos reales, no se computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios hora que proporcionalmente correspondan a los días a que se refiere el primer párrafo. Bueno, ese párrafito de aquí incluye los módulos donde nosotros no os vamos a hacer cálculos automáticos. Eso corre de vuestra cuenta, por decirlo de alguna manera. En el caso de los datos reales, lo que tenéis que hacer es haceros con los datos reales de vuestro cliente y hacer una regla de 3. Es decir, si yo en este caso, en este ejemplo, a los 366 días del año le tengo que restar los 115 días de inactividad, tendría 251 días. Si mi cliente me dice que ha consumido 3.000 kilovatios, pues tendría que multiplicarlos por 251 y dividirlos por 366. Y eso es la información que llevaría al promedio anual. Esa es una. La otra, personal asalariado y personal no asalariado. Os vuelvo a remitir calculadora, en este caso de botoncillo azul. Fijaros, aquellos que sois clientes de la aplicación de Laboral, la información de la calculadora se trae directamente desde Laboral. Y junto con la información de las horas trabajadas, también se trae la información de las horas en ERTE. Y esa es la razón por la cual no os hacemos el cálculo automático del personal, porque se nos solapaba los periodos de alarma con los periodos de ERTE. Entonces, tú en una situación en la que no has tenido ERTE o has tenido empleados que están fuera de ERTE, por ejemplo, el caso del titular, ¿vale? ¿Qué habría que hacer? Pues habría que calcular el número de horas de baja. El proceso sería el mismo. Si yo tengo como horas anuales trabajadas por la empresa 1.800, o en el caso del titular, la cantidad 1.800 está fijada por norma, pues tengo que calcular
¿qué número de días ha estado de baja? De baja es ¿qué número de días ha estado en periodo de inactividad? En este caso sería si en 1800, si en 366 días estoy 1800 horas, en 115 días estaré X horas. Pues esas X horas las pondría aquí como horas de baja, ¿vale? Y de esta manera también tendría registrado cada uno de las cabezas del personal asalariado y no asalariado. En personal, recordad lo que os decía antes, este trabajo que vais a hacer ahora adelanta el trabajo que en su día tendréis que hacer para IRPF, porque en IRPF, en el modelo 100 de este año, nos van a exigir que informemos del número de horas trabajadas por cada tipo de empleado o por cada tipo de personal no asalariado, titular, cónyuge, hijos, etc. Entonces, este trabajo en sí os va a ayudar ahora para dejar registrado todo dentro del programa y os va a ayudar en el futuro para tener ya correctamente cumplimentada lo que son los detalles de los módulos que va a exigir la Administración Tributaria. Bueno, pues una vez que yo tengo ya mis promedios calculados, recordad, calculadora, es importante siempre calcular el desglose porque hay una casillita que antes no existía, que es la de reducciones. Y las reducciones es un 20% o un 35%, dependiendo del sector de actividad, que corresponda a la cuota de vengada. Y a partir de ahí se calcula con la lógica de cálculo de siempre hasta llegar a la cuota total. Una vez llegada a la cuota total, calcularíamos y es lo que nos traería aquí, ¿vale? Esta cuota que aparece aquí nos la trasladaría aquí. ¿Qué ocurre con lo que ya he pagado en los trimestres anteriores? Pues se acumula aquí y se descuenta. Nos transmitís la siguiente duda, es que yo en el primer trimestre decidí no prorratear nada, porque sabéis que en el primer trimestre también hubo un tema de prorrateo por número de días en estado de alarma en las diferentes cuotas trimestrales. Si os fijáis, esa información estaba cargada aquí. El 1T se pagó una cantidad, el 2T se pagó menos porque hubo más periodo de alarma y en el 3T se volvió a pagar todo lo que hubiera correspondido en una situación normal porque no aprobaron ninguna norma al respecto. Bueno, no pasaría nada. Esta cantidad simplemente va a cada uno de vuestros modelos y consulta lo que habéis pagado. Si habéis pagado más porque decidisteis que no os ibais a meter en historias administrativas, ya habéis presentado el modelo y por el dinero que era no queríais hacer una rectificativa, pues se descontará más dinero que si lo hubieras hecho. Así de sencillo, o sea que no os preocupe. Lo importante aquí es que esta cantidad acumule lo que esta persona fue pagando en los trimestres anteriores. Si pagó más de lo que correspondería según estos beneficios fiscales, pues descontará más y pagará menos ahora. Así de sencillo. En principio, esto es lo que la norma ha aprobado, ¿vale? ¿Qué otra previsión ha hecho la normativa? Pues ha hecho una previsión para el primer trimestre del año 2021, pero solo para el primer trimestre del año 2021. Es decir, lo que dicen es para el cálculo del primer pago fraccionado correspondiente al 2021, pues también nos dejan aplicar la reducción, pero solo para el pago fraccionado. No dicen nada de si esta reducción se aplicará para calcular los rendimientos netos que en su día habrá que declarar en la renta de 2021. Y a nivel de IVA también nos permiten aplicar una reducción sobre la cuota del primer T, pero no dicen nada de si a la liquidación que se hará en enero del 2022 se le va a poder descontar algo. De hecho, fijaros que en el artículo 11, que habla de la incidencia de los estados de alarma, tampoco hace mención al 2021, por lo tanto, en principio, salvo esa pequeña rebajita en el pago fraccionado del 1T y en el 303 del 1T, no se dice nada. Simplemente es una especie como de posposición de la cuota a ingresar más adelante. Os lo advierto porque
a principios de enero mucha gente nos decía, oye, ¿y lo de módulos? ¿Cómo se va a calcular? Y nosotros le contestábamos, no, lo de módulos, lo único que tenemos hasta ahora es un Real Decreto 15/2020 que nos dice que los pagos fraccionados te descuentan, pero no dice nada de la liquidación, por lo tanto simplemente es pan para hoy y hambre para mañana. Pues para 2021 han mantenido ese vicio, es decir, nos dicen, no, vamos a hacer una rebaja en el 1T, pero para que luego lo paguemos más adelante. Ya veremos si van aprobando normativa nueva sobre la marcha. ¿Qué problema nos mete esto? Pues que valorar si merece la pena económicamente quedarse o no en módulos es un poquito complicado porque tenemos una norma que es muy voluble, que ahora es así, pero que puede que no lo sea, pero no sabemos exactamente cómo van a quedar las cosas. Nosotros hemos hecho un informe en Informes Asesoría, que lo hemos heredado de hace muchos años, en el 2012, cuando cambiaron los tipos impositivos y en módulos hubo una especie de revolución porque determinados sectores que habían estado tributando a tipos reducidos pasaron al 21. Habíamos hecho como una especie de estimación a futuro, entre comillas, del impacto que tenía módulos en relación a un régimen general o a un régimen en directa simplificada. Entonces, lo hemos vuelto a traer a colación, pues un poquito para hacer una simulación del 2021 con el criterio que conocemos ahora, que es, mira, en el 1T te hago la reducción del 35%, pero por ahora en el líquido no estoy tocando nada. O sea que pagas menos hoy, ya pagarás más mañana. Y en el IRPF un poquito lo mismo. Con el rendimiento neto, aquí, bueno, en este caso ya no estamos contemplando los pagos fraccionados, pero lo que viene a establecer la norma ahora es en el 1T te voy a perdonar te voy a aumentar la reducción a un 35 o a un 20%, pero por ahora el rendimiento neto para IRPF lo mantengo como está y no contemplo ninguna previsión de prorrateos. Es de suponer que si las cosas siguen yendo como van, pues se apliquen medidas en relación a prorrateo de módulos. Ahora se ve muy lejano porque los prorrateos no se aplican hasta enero del año 2022, pero bueno, no estaría mal que lo fueran adelantando para que la gente pudiera hacer sus números, me explico. Y nada más, recordaros además que aquí en el botón novedades, ¿vale? Tenéis acceso al manual que os habíamos generado en su momento para que tuvierais una guía de trabajo relacionada con módulos. Recordaros también que en el caso, bueno, si os fijáis me he centrado en los módulos relacionados con otras actividades, no con actividades agrícolas. En actividades agrícolas la normativa simplemente afecta al IRPF y simplemente lo que hace es sustituir la reducción general del 5%, que ya tenía también los módulos de agrícola, la sustituye por un 20%. O sea, aplica o eleva un poquito más esa reducción existente hasta el momento. Y por aquí es lo que os comentaba, es la explicación de lo que acabamos de ver ahora sobre pantalla, pero en papel, que en papel es mucho más complicado de lo que realmente es finalmente. Si vais siguiendo esa línea de cálculo, en principio no debería generar mayores problemas en el proceso de cálculo. Y por mi parte, he terminado. Vamos a hacer lo que solemos hacer, abrir un pequeño turno de preguntas, por si os queda alguna duda, aunque os recuerdo que estamos aquí para lo que queráis en atención al cliente, pero si os ha surgido alguna duda de lo expuesto, pues adelante, aprovechad y haced la pregunta. Bueno, ya me estáis haciendo la pregunta de si vamos a dejar la grabación accesible. Arantxa, sí, es más, vamos a intentar que esté lo más pronto posible, ¿vale? Porque sabemos que enero es un mes complicado y que probablemente cualquier duda, cualquier historia que podamos haber comentado aquí, es interesante que la tengáis disponible lo antes posible. O sea que sí, se va
se va a dejar la reunión grabada lo antes posible. Voy a cortar un momento el sonido y si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta, aprovechad ahora. Sabéis que hay en el panel derecho de vuestra pantalla un chat para que podáis escribir esas preguntas, ¿vale? Venga, hasta ahora. A ver, vuelvo con vosotros porque ya veo que hay algunas preguntas. Bien, nos preguntáis si podríamos explicar de nuevo el cálculo del personal asalariado, si este lo calcula, envía los datos directamente desde Skylab. Hay varias preguntas relacionadas con el tema de laboral, de los pases de laboral. Vale, ahora os pongo un ejemplo. Me preguntáis si el epígrafe 722 de transporte llevaría a la reducción del 20%. A ver, vamos a ver, mira, aprovechando que estábamos en KitKat, fijaros que aquí el 20% para las siguientes actividades, aquí tienes transporte de mercancías por carretera, esto es para el IRPF, y para el IVA lo que hace el IVA es establece que todo el mundo tendrá un 20%, a excepción de algunas que llevan el 35%. La 722 no lleva el 35%. Por lo tanto, sí, reducción del 20% tanto para el IRPF como para el IVA. Preguntáis si es obligatorio a efectos de los pagos fraccionados aplicar las reducciones o si se puede pagar si el cliente lo desea la cuota normal del IRPF. A ver, para Hacienda le daría igual que tú pagues más. De hecho, eso está incluso establecido por la norma tributaria. Si decides pagar todo lo que hay que pagar, lo que te aconsejo es que te vayas a los datos de empresa y borres todos los días de inactividad para que la aplicación se comporte exactamente igual que si no se hubiese aprobado esta norma. El 35 o el 20% que te proponga la aplicación por defecto, tú lo puedes cambiar. Es decir, si tú te vienes aquí al IVA, si me deja un momentito, si me deja entrar en la pantalla, que no me la... Espera, es que tengo las... Ahí está. Tú en el IRPF, efectivamente, podrías venir aquí y quitar esto. Poner un 5%, que sería lo que tocaría si no hubiera aprobado esta norma. De todas maneras, y en el IVA tengo ya más dudas. En el IVA tengo ya más dudas acerca de si os dejaría retocar eso, porque deja que lo compruebe. En el IVA esto no, en el IVA sí que las reducciones te las vamos a aplicar de todas a todas. Pero llegado el caso, llámanos y podríamos ver si podemos quitártelas de alguna manera para que no te lo aplique. Porque en el IVA sí que no teníamos previsto que alguien quisiera pagar todo el importe. De todas maneras, no sé si me estás hablando de IVA o solamente me estás hablando de IRPF. Dame un segundito que vuelvo a sacar las preguntas. Hablas de pagos fraccionados. Estás hablando de IRPF. Entonces, en IRPF sí que puedes, quitando de los días de actividad, los días de la actividad, los días de inactividad, y cambiando ese 35 por un 5%, sin problema, podrías hacer que esta persona pagase exactamente lo que hubiera pagado en el caso de que no hubiera COVID. Cosa distinta es cómo después se comporte tu impuesto sobre la renta, ¿vale? Porque en el impuesto sobre la renta la administración últimamente está encorsetando mucho el impuesto, no nos da mucha posibilidad de tomar decisiones por nuestra cuenta y como ellos apliquen per se un 30, un 5 o un 20%, te lo tienes que aplicar y punto. Pero a nivel de pago fraccionado eres dueña y señora de lo que haga el programa. Nos contáis, tengo 2 transportistas en módulos, no tienen ERTE y trabajaron todo el año. Un segundito, por favor. Trabajaron todo el año. Bien, traspaso los datos de Skylab. Mi pregunta es, cuando traspase los datos de estos modulistas y sus trabajadores, ¿debo descontar los 99 días de estado de alarma a mano? Bajo un poquito. Descontar a mano, lo que tienes que hacer es, sí, meter manualmente los días de baja.
que va a ser probablemente para prácticamente todos los mismos. Ya te digo, nosotros a nivel de personal optamos por no haceros los prorrateos porque no éramos capaces de controlar el tema del ERTE y no había una manera homogénea de hacerlo. Entonces sí, tendrías que irte a la calculadora y cargar esa información a mano. Como tengo pendiente enseñaros un ejemplo, ahora vamos otra vez a ese personal, a esa calculadora de personal. En los cómputos de las mesas, como tenemos referencia al tema de los aforos, porque no tuvieron siempre los mismos aforos, ahora están al 35 dentro y 50% terraza. Bueno, esto es otra duda, Claudia, que nosotros tampoco sabemos daros respuesta. Es decir, ¿realmente el tema de los aforos hace que debas computar menos mesas o ese beneficio fiscal ya se entiende recogido por el aumento de las reducciones? No lo sabemos. El programa está preparado para que tú, dentro de la calculadora, puedas ir poniendo los intervalos de fechas que consideres oportuno para meter o quitar mesas. Pero realmente hubiera estado bien que hubiera habido alguna consulta a la DGT o hubiera habido alguna indicación de cómo se computa el tema de los aforos y el tema de las mesas. Igual ocurre con la barra. Sabéis que la barra, dependiendo de que sea una zona, que computan de forma distinta. El hecho de que no te permitan computar, o sea, que no puedas utilizar toda la barra para servir, ¿significa eso que la barra se le tiene que descontar algo? ¿Se tiene que considerar toda una zona de camareros, por así decirlo? No lo sabemos. Nosotros lo que sí os animamos es que en un principio fijéis bien los días de baja y a partir de ahí probéis cómo sería el cálculo partiendo de que todo se mantiene, sin andar con los juegos de superficies ni con juegos de aforos, para ver el impacto que tiene en vuestras autoliquidaciones. Porque te comento, nosotros estamos viendo que hay gente que directamente por las cuotas soportadas y por el número de días que ha estado cerrado, en el IVA le está entrando la mínima, la cuota mínima. Entonces, bueno, ahí ya pues no hay mucho que pelear si tienes que pagar por la cuota mínima. Y en el IRPF, pues quizá pueda haber mayor problema, pero eso ya es una cuestión que tienes que valorar a nivel de promedios anuales, porque entre promediar las cosas por el número de días de inactividad y promediar el tema, aplicar las reducciones, también se está bajando las cuotas muchísimo. El tema es que, claro, si ya empiezas a solapar cuestiones de que yo tengo 10 mesas, pero no me dejan meter en las 10 mesas, pues ahí no sé hasta qué punto se puede defender. La Administración reguló específicamente que todos los módulos eran prorrateables por el número de días de inactividad, no dice nada de aforos, específicamente habla de energía y de kilómetros recorridos, pero no dice nada, por ejemplo, pues algo tan obvio como el tema de, oye, mira, que yo solo puedo trabajar en terraza y en terraza tengo solo 5 mesas, el resto estaban dentro. De eso no han comentado nada. Fijaros que antes os comentaba que había muchas dudas sobre este término. A ver si puedo retomarlo otra vez, pero creo que lo cerré. No es esto. Sobre esto que os enseñaba antes, de qué es esto de como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente. Se habla de ejercicio efectivo de la actividad, pero no contemplan la situación de que, vale, tú tienes una actividad, pero que te han reducido tu capacidad económica, pues, por ejemplo, por una limitación en el aforo. Pero por ahora no hemos encontrado nada, la Administración no está diciendo nada. Entonces, yo creo que la manera más inteligente de intentar afrontar esto es, primero, establece cuáles son los módulos, mira a ver cuál es el resultado que te da y después valora si merece la pena entrar a discutir después con la Administración si te has excedido en la aplicación de las reducciones. Dice, en el caso, a ver, un segundo, en el caso de bares tenían terraza a un porcentaje interior a otro, entiendo que el cálculo de mesas y uso de barra cada uno lo tiene que hacer a mano.
y por lo tanto vuestra calculadora no tiene efectividad alguna. No, sí que tiene efectividad, claro que la tiene. Tú puedes ir marcando los intervalos. Es lo que te comentaba, tú puedes ir marcando intervalos. A ver si me deja. Un segundito, que se me están desplegando aquí cosas. Vamos a ver si consigo llegar al programa. Cuando tú tienes aquí las mesas, imaginaros que realmente dices, mira, esto es lo que ha sucedido. Yo hasta, no sé, hasta el 30 del 8 del 2020, yo he conseguido trabajar con 15 mesas, pero resulta que desde mesa septiembre, por ejemplo, mesas septiembre, pero desde septiembre he trabajado con la mitad, con 7 mesas. ¿Vale? Entonces empiezo 01, 09, 2020, 120 mesas. Entonces, si te fijas, está haciéndote un proceso de cálculo que no es un proceso de cálculo intuitivo, es decir, está recogiéndote los intervalos, comprobando qué días de inactividad tienes para cada uno de esos intervalos, recogiéndote el número de días y haciéndote un cómputo. Es que es más, la situación, si lo hacéis así, la calculadora se vuelve todavía una herramienta más útil. Y luego, además, pensad una cosa, herramienta que tarde o temprano acabará yendo a la declaración de la renta y te evitará tener que picar toda esta información de nuevo. Entonces, no, las calculadoras tienen un potencial importante para agilizar vuestro trabajo. Dicho lo cual, vamos un segundito que vamos otra vez a las preguntas. ¿Qué pasa con los bares que no pueden servir en barra? Pues mira, fíjate, me estáis preguntando cosas de las que os había comentado. No lo sabemos. ¿Qué pasa con eso? Realmente la herramienta informática está preparada para que podáis establecer intervalos y tomar decisiones en tanto en cuanto vais fijando qué módulos consideráis que debéis aplicar en cada momento. Pero en este momento yo no sabría qué responderos al hecho de ¿puedo prorratear el número de metros de barra porque a mí no me dejan usar la barra? Pues no lo sé, pues no lo sé. La lógica me hace pensar que sí, pero la norma no prevé eso. La norma, ni la norma general, que en ningún caso creo que haya contemplado esta situación, y la norma especial, la que te reduce, hace menciones muy claras a los qué días, cómo puedes prorratear los módulos y las reducciones. Me refiero, llega un punto que si tú recoges en módulos la realidad de las cosas, no hubiera sido necesario que ellos hubieran tenido que aplicar determinadas medidas que han estado aplicando, la reducción del 35%, o a lo mejor sí puedes decir, mira, no, es que aparte me están bonificando de alguna manera el hecho de que a mí la parroquia me ha bajado un montón porque nos tienen o confinados o con cierre perimetral o nos tienen amenazados de que en hostelería nos vamos a contagiar todos. No lo sé, porque tampoco en la exposición de motivos de la normativa parece ir más allá de lo que han contemplado, reducción porcentual y reducción por prorrateo. Es una cuestión que debéis valorar vosotros, pero valorándola y aplicándola de esa manera, usad las calculadoras porque yo creo que van a ser un aliado muy bueno para hacer estos cálculos. Mira, personal asalariado. Veo que hay muchas preguntas de personal asalariado y voy a intentar entrar ahora en un personal asalariado y os explico exactamente cómo va todo. Los días de estado de alarma, sí, los 99 días de estado de alarma es para todo el mundo. Para todo el mundo. Eso va de regalo para todo el mundo. En el caso de Bateas, Tirso, sí que no te puedo ayudar. Sé que Bateas tiene el elemento de la complicación del tema de toxinas, pero a mí eso ya nosotros en Bateas no hemos hecho nada en particular, ¿vale? Tiene exactamente el mismo tratamiento que tiene cualquier otra actividad y no sabría qué contestarle al tema de Bateas en el caso de periodo que hubo toxinas. Un poquito nos pasa lo mismo que con el personal y los ERTE. Nos entran en conflicto dos cuestiones y nos es imposible determinar
cuándo entra una y cuándo está entrando la otra. Imposible no, podríamos suponer, pero las suposiciones son muy dadas a llevarnos a errores. Entonces ahí, en esas historias no nos metemos. Nos preguntáis, ¿es correcto aplicar 27 días como días de inactividad en el cuarto T a las actividades de hostelería? Pues, Begoña, no lo sé. Si fueron 27 días, yo sé como un cierre de la Xunta, no me doy cuenta de los días que son. Yo entiendo que el tema de los cierres, en su momento nosotros le preguntamos a la Administración Tributaria si iba a haber algún tipo de listado oficial donde figurasen todas las medidas tomadas por todos los por todos los organismos, por todas las autoridades competentes. No nos han hecho ni caso, lógicamente deben pensar que estamos locos. Lo más sencillo es intentar confirmar con el cliente qué días estuvo cerrado, que te diga estuve cerrado de este día a este día porque estos de la Xunta me mandaron cerrar o porque estos del Ayuntamiento me mandaron cerrar, hacer una comprobación para no pillarnos los dedos y cargar el dato correcto, pero no sabría decirte, no lo he visto. Aparte, depende también de cada ayuntamiento y de cada comunidad. Mari Carmen Villafines. Los días del... Espera, es que tengo aquí Hay una pregunta que no consigo entender. Pone solo... IRPF solo. IVA se entiende que no se puede aplicar. Esto seguro que tiene que ver con alguna pregunta que has hecho antes, ¿verdad? Los días del estado de alarma son fijos para todos en general. Sí. Bueno, si me puedes aclarar un poquito más la pregunta. Ah, espera, sí, está más abajo la aclaración. Un segundo. Un poquito más abajo. Esta pregunta la hago porque muchos autónomos tienen que declarar subvenciones y el módulo se les incrementa con respecto a lo que estás explicando ahora. En el IRPF lo entiendo, pero el IVA ya es resumen anual, por lo tanto se entiende que no interesa sacar la reducción. Ay, no, es que se me están mezclando preguntas. Mari Carmen, aclárame mejor esa pregunta porque se me está mezclando con otras que fueron entrando y me viene cortada. Elvira, lo que me dices de la reducción del IVA, efectivamente. Vale, antes me preguntaba Elvira si era posible que su cliente pagase en pagos fraccionados lo que le tocaría pagar sin COVID y yo le dije que en IRPF sí, pero que en IVA no. Y ella me dice, claro, es que en IVA no, porque es el resumen anual y no queremos quitar la reducción. Evidentemente, no me daba cuenta de eso, Elvira, disculpa. En el caso de una empresa en módulos con recargo de equivalencia que no declara IVA, tengo que modificar el porcentaje del cuarto T al 35%. La pregunta es si tengo que modificar los días del periodo de alarma del primer semestre o se deja por defecto 99. O tengo que poner los días exactos en los que estuvo cerrado. A ver, vamos a ver. Hay que poner los días exactos en los que estuvo cerrado en el 3T y en el cuarto T. ¿Vale? El hecho de cerrar, el hecho de que tengas que bajar persiana, se computa en el 3T y en el cuarto T. Los 92 días del periodo de alarma del primer semestre son días no computables y punto pelota. Hayas cerrado, hayas abierto, hayas facturado el triple o el cuádruple. La norma lo recoge como días de inactividad, sin ningún tipo de limitación. Días de inactividad, 99 días del periodo de alarma. Tercer T y cuarto T, segundo semestre, los días que hayas estado, ellos no dicen cerrado, ojo, ellos dicen donde no se haya realizado la actividad económica de forma efectiva por razón de las decisiones tomadas, ni siquiera hablan de cierre, fijaros, la norma ni siquiera es capaz de establecer de una forma indubitada cuándo te puedes descontar los días y cuándo no. Habla de decisiones de la autoridad competente. Nosotros podemos entender de una manera muy conservadora que se refiere a tú cierras la verja. Pero podría interpretarse más allá, podría ser, oye, me has hecho un cierre perimetral y yo he tenido que cerrar la verja porque aquí no entraba nadie, por ejemplo. Pero les digo que eso es una interpretación que puede ser correcta como que no.
Manuela, nos preguntas cómo calculo los días de inactividad que figuran en el cuarto T del 2020, lo que te estaba diciendo. Mirad, a ver, vuelvo otra vez al literal de la norma, que dice, fijaos, no se computará en ningún caso como periodo en que se hubiera ejercido la actividad los días que estuvo declarado el estado de la alarma, así como los días del segundo semestre en los que, estando o no declarado el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo calculas? Pues hablando con tu cliente y preguntándole cuánto tiempo estuvo con la actividad. Interpretación restrictiva con la verja cerrada por culpa de una decisión de Xunta o municipio, o interpretación más amplia, quien se atreva, pues mira, es que yo cerré porque resulta que el cierre perimetral me ha dejado sin clientes. Es un ejemplo, ¿vale? A ver, un segundo. Y ahora he perdido el ratón. Aquí está otra vez. Vamos a ver. Vale. Días alternos. En los casos de actividades de taxis, trabajan días pares o impares, o sea, venían trabajando días alternos en el estado de alarma. ¿Le puedo descontar todos los días? Sí. Los días que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre. No se computará en ningún caso como periodo en el que se hubiera ejercido la actividad. Aquí no hay duda, ¿vale? La duda os puede venir por aquí, por el segundo semestre. Por el primero son 99 días. Bien, y visto esto, vamos un momentito otra vez al programa. Y vámonos al personal, ¿vale? Personal. Bien, yo os comento, vosotros cada vez que importáis desde Kylab, a los que sois usuarios de Kylab, automáticamente se os carga todo esto menos el titular. El titular siempre es una cosa que tenéis que meter manualmente. Bueno, pues todos los periodos de ERTE en los que los trabajadores están en ERTE, en laboral se crean con fichas, de tal manera que si yo tengo un trabajador en ERTE, imaginaros, la típica circunstancia sería esta, me vendría algo así, ¿vale? En ERTE. Bueno, pues me vendría, imaginaros, el 2020 hasta el 13 del 03, ¿vale? Y aquí sería resto de personal asalariado, imaginaros. Contratados 1.800 horas y de baja, bueno, de baja aquí no me pondría nada. No me pondría nada porque durante la primera fase pues nadie estaba en ERTE. Imaginaros que este señor vuelva a estar desde el 14, os vendría algo así, parecido a esto, ¿vale? Y se mantiene en ERTE. Resto de trabajadores. Vale. Esto es como vendría, como os vendría de la... Como os vendría de laboral. Todos los periodos en ERTE aparecerían con el número de horas correspondientes por regla de 3 a un ERTE. Aquí os va a aparecer siempre un 1, no os preocupéis, es normal. Y os aparecerían ese número de horas en baja. Entonces, vosotros a la hora de comprobar, oye, ¿cómo me trae laboral la gente de ERTE? Pues por intervalos de tiempo veréis que os computará las horas como horas de baja. Vale, imaginaros ahora que vosotros queréis prorratear el titular. Vale, el titular se prorratea, ¿vale? Veía antes una pregunta de alguien que decía, oye, pero al titular se le prorratea también, sí. En particular para la cuantificación de los módulos de personal asalariado, no asalariado y personal empleado, no se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días a los que se refiere el párrafo anterior. ¿Vale? Entonces, imaginaros esta situación. Yo tengo este titular que en principio, voy a suprimir aquí esto, que en principio trabaja 1.800 horas. Eso está establecido por norma, ¿no? Los titulares siempre van por 1.800 horas. Bueno, pues a mí lo que me toca hacer es una regla de 3. Ya sé que es un poco rollo el tener que hacer estos cálculos, pero
consideramos que es la manera más segura de no generar los errores, ¿vale? Entonces, sencillamente vendríamos aquí y diríamos, bueno, pues si en 366 días yo trabajo 1800 horas, yo he estado de baja 99 más 16 en mi ejemplo, pues trabajaré X. Trabajaré X por esto entre esto. Y esto lo tendréis que hacer en general, pues eso, 565 días, o si le queréis regalar uno a Hacienda, 565 días. 565 días, de tal manera que 565 yo ya tendría el número de horas trabajadas y por lo tanto ya sería capaz de prorratearme para el promedio anual el personal no asalariado, ¿vale? Si tenéis muchos trabajadores, oye, es que tengo muchos trabajadores y tener que transcribir todo esto es un rollo. Bueno, sabéis que tenéis los listados personalizados. Creo recordar que hay un listado personalizado que te permite trasladar toda la calculadora de personal a una hoja Excel para luego realizar esa regla de 3 que os estoy proponiendo. En general, entonces, ¿con qué os vais a encontrar? Os vais a encontrar que a quien venga de laboral y tenga el ERTE metido en laboral, el proceso de horas de ERTE está ya aquí metido. Por lo tanto, aquí ya no va a haber que prorratear nada, porque el ERTE se impone sobre ese número de días. Eso es por sentido común. Vale, ¿dónde hay que prorratear? Hay que prorratear en todos aquellos trabajadores que estando trabajando dentro o bien del periodo de alarma o bien dentro de los días que la empresa estuvo cerrada, que esa es otra, prorratearle por ese número de días. Generalmente lo más habitual es que os encontréis que tenéis que prorratear al titular. La probabilidad de que tengáis trabajadores en ERTE, pues bastante grande. Si tenéis trabajadores en ERTE y no queréis estar haciendo prorrateos, dice, mira, yo sé ya desde cuándo hasta cuándo es el ERTE de mi trabajador, haced lo mismo que acabo de hacer yo ahora. Le creáis un registro por el intervalo donde estuvo de alta y otro registro por el intervalo donde estuvo de ERTE. Fijaros que yo cuando me creo un registro por el intervalo, imagínate que estuvo de ERTE hasta el 30 del 08 del 2020. ¿Vale? Y me dice que ha trabajado 837, ya, 837 no le trabajó ni la primera, porque estuvo de ERTE. Y a continuación siempre puedo volver a meterlo. Yo estoy poniendo un if de pruebas y vosotros también podríais, no hace falta que pongáis el NIR de verdad del trabajador. Es importante que asignéis un if a cada trabajador para que nosotros seamos capaces de contaros el número de personas, de cabezas, no de registros. Ese es el truco. Yo, por ejemplo, perfectamente, esto podría ser un dato real. Yo puedo decir, mira, yo tengo un trabajador, pues lo nombro así, lo nombro 112233, ¿por qué no? Y le llamo ERTE primera parte del año o trabajador primera parte del año, trabajador segunda parte, ERTE y trabajador última parte del año. Y no pasaría nada, porque esto es una calculadora de consumo interno vuestro. No tenéis que mataros a poner datos que sean para presentar a Hacienda. Espera, que le puse mal aquí, 01 del 10 del 2020. Resto de trabajadores. Fijaros que aquí me calcula el número de horas trabajadas. Bueno, vale, pues número de horas trabajadas son 153. Pero es que resulta que desde el 1 del 9, perdón, vamos a quitar esto que es una tontería, no le voy a dar una baja. Resulta que en el último semestre yo sé que esta persona ha estado 15 días fuera. O sea, que he estado 15 días porque no le di el ERTE, pero sí tuve que cerrar 15 días. Bueno, pues sería cuestión de hacer algo parecido a lo que estoy haciendo aquí. Lo que pasa que en vez de 115... estoy poniendo 15 y en vez de 1800 estoy poniendo 600. ¿Os dais cuenta? Y así podéis ir calculando el número de horas de baja. Si os fijáis, esto que parece un engorro desde el punto de vista manual, desde un punto de vista de hacer un programa que lo haga automáticamente, es la locura. Es la locura, porque yo no sé cuándo estás en ERTE, cuándo no estás y cómo se solapa esta información. Entonces, es mucho mejor el tratamiento manual y a vosotros os va a permitir controlar mucho mejor qué demonios estáis llevando a vuestras declaraciones. ¿Vale? No sé si me he explicado. Vamos a ver si hay alguna preguntita más.
Cristina, me preguntabas una cosa que tiene que ver con lo que estaba contando. O sea, en caso de los trabajadores, si salen del ERTE antes de que finalice el estado de alarma, ¿se tienen en cuenta los 99 días de baja del estado de alarma? Pues claro, sí. Se tiene en cuenta, pero se tiene en cuenta. No, disculpad, no se tienen en cuenta, claro que no. Es decir, si tú, esta persona, imaginaros esta situación, imaginaos que esta persona, a ver, ¿qué es lo que puse yo? Que está en ERTE desde esta fecha hasta esta fecha. Imaginaros que esta persona salió del ERTE el día 1 del 5, por la razón que sea. Vale, tú sabes que hay una parte en ERTE, pero sabes que hasta esa fecha había un estado de alarma. Entonces tienes que acumular la parte del ERTE como baja y la parte que sobra hasta llegar al estado de alarma. Es lo que os decía. Realmente es una cuestión que se lleva mejor con el sentido común de una persona que con la lógica informática que nosotros podemos aplicarle a esto. Y lo que os comentaba desde el principio, se nos solapaban de tal manera los intervalos ERTE, datos que además nosotros a priori no teníamos, porque el programa de fiscal no guarda los datos del ERTE, no se os iban a preguntar. Entonces, yo lo que os animo es, podéis usar la calculadora a suerte de registro e ir marcando intervalos. Pues mira, este chico, si veis que se os lía mucho, ir marcando los distintos hitos de la situación de cada trabajador. Pues de esta fecha hasta esta fecha estuvo en ERTE, por lo tanto, todos los días de horas trabajadas realmente son horas de baja. Pero de esta fecha a esta fecha no estuvo de ERTE, pero sí que resulta que estábamos en periodo de alarma. Pues todas las horas trabajadas también van de baja. Y de esta fecha a esta fecha, y más o menos jugando de esta manera, podráis llegar a un resultado que guarde una coherencia y una lógica correcta. ¿Vale? Claro, la regularización de personal a través de la calculadora se tiene en cuenta para el IVA y se tendrá en cuenta para la renta del IRPF. Raquel, efectivamente, para comprobar si lo he entendido, solo cuenta como periodos a descontar el estado de alarma si no hay ERTE, si no, solo se computa el ERTE o los periodos de cierre. Sí, efectivamente. Tienes que descontar el estado de alarma si no hay ERTE. Si hay ERTE, descuentas el ERTE y luego los periodos de cierre. Vale, esta pregunta es complicada. Si el personal no asalariado no tributa 1 por inactividad, ¿el cónyuge sigue tributando al 0,5? En ese aspecto nosotros no hemos cambiado la lógica de cálculo, Ana. No he encontrado nada al respecto. La orden de módulos dice que cuando cuando el titular tributa por 1 y hay un cónyuge, ese cónyuge tributa al 0,5. Pero claro, ahora el personal no asalariado no tributa por 1. Entonces, yo tengo dos opciones, yo tengo dos opciones, o aplicar la norma a rajatabla, es decir, como el personal no asalariado, como el titular es inferior al 1, yo te hago tributar por el cónyuge también prorrateado, no pierdas de vista eso, ¿vale? Porque el cónyuge también lo vamos a prorratear. O bien, puedo suponer una analogía con lo que ocurre con el titular discapacitado, que sabéis que cuando hay un titular discapacitado que se le aplica una reducción, a efectos de determinar si el cónyuge va con el 0,5, se dice, no, mira, es que hay que comprobar la unidad antes de aplicar esa reducción. Pero es que me parece tan aventurado que no nos hemos metido en ese charco. Entonces, la aplicación va a mantener la misma lógica que aplicaría siguiendo la literalidad de la norma. Si tú bajas de la unidad en el titular asalariado, el cónyuge te va a pegar el salto a la unidad si tocara. Si el local no cerró, el personal asalariado trabajó todas las horas. Entonces, ¿se le aplica el descuento? Sí. Correcto, sí. Si el local no cerró, el personal asalariado trabajó todas las horas, ¿vale?
¿Se le va a aplicar el descuento de los 99 días? Sí, 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 es lo que dice la norma. En todo caso, no establece ninguna limitación, ni por actividad, ni condicionado al cierre. Lo único que condiciona al cierre es el segundo semestre del año, pero no el primero. De todas maneras, nosotros estamos a la escucha por si la Dirección General de Tributos o alguien, Hacienda, sube algo relacionado con módulos. Si se subiera algo relacionado con módulos, pues os avisaremos, vamos, a la mayor brevedad posible. Desde el principio, con toda la gente con la que he hablado con el tema de módulos, se os ha comentado, oye, cuantificad, pero en la medida de lo posible, esperad a presentar. Hombre, en la medida de lo posible, si queréis domiciliar, se convierte, esperad hoy y todo lo máximo mañana. Pero ya os digo, la aplicación está actuando de la manera más conservadora posible. Eso desde el punto de vista del IRPF puede estar bien porque el IRPF no tiene la salvación de la renta, donde puedes recuperar lo ingresado de más. En el caso del IVA, el IVA tenemos para domiciliar hasta el día 25, ahora no lo recuerdo, aún hay plazo para IVA. En el caso del IVA, claro, lo que hagáis va a quedar grabado en piedra, salvo rectificaciones. Bueno, pues en ese caso intentad posponer en la medida de lo posible todas estas presentaciones, a ver si hubiera algún tipo de manifestación por parte de la Administración que aclare el funcionamiento definitivo de estas cuestiones que no sabemos resolver de módulos porque la norma no es capaz de ser lo suficientemente precisa como para que no nos surjan todas estas dudas. Y no sé si se me ha quedado alguna pregunta atrás, porque hubo muchas preguntas sobre el personal. No sé si la explicación que hice sobre módulos os puede valer. Recordad que están los listados personalizados. En algún caso, alguna empresa se os complica. Os podríamos siempre extraer la información, que yo creo que ya hay un listado personalizado que lo hace, pero no estoy segura. Y como no estoy segura, no lo afirmo. Pero a mí me da la impresión de que sí, pero puede que no. Puede que no. Si necesitaseis un listado con el personal, es que yo busco personal, calculadora de módulos de personal. No, esta no es. Puede que sea esta. Tendría que... mira, aquí está. Hay un listado. A ver si funciona. Es del 2013. El 4500. Ah, mira. Este listado, por ejemplo, creo que os permite extraer horas convenio, actividad, NIF, este es el NIF del empresario, y luego empieza empleado 1, empleado 2. No sé si estimación objetiva. No, creo que este solo vuelca personal asalariado y no asalariado. Pues por aquí, las horas de baja. Sí, no debí grabar lo último que metí, pero tiene pinta de que sí, de que tiene la información. A la hora de salir debió olvidárseme grabar. Eso también es una cosa importante. No os olvidéis, cuando trabajéis con las calculadoras, ¿vale? Es grabar y salir y luego grabar, para no llevarnos disgustos. Entonces, bueno, por aquí tenéis estos listados. Estos listados en un momento dado os van a permitir hacer un control de la manera que vosotros prefiráis a la hora de cuantificar esas horas de baja para determinar cuál es el resultado final del módulo, ¿vale? Es la 4582, el estado 4582. Si no lo tenéis ya descargado, lo podéis descargar ya porque es bastante antiguo. Y no sé si se me queda alguna pregunta atrás, le echaremos después un vistazo. Echaremos después un vistazo al listado de preguntas para ver si ha quedado alguna atrás y poder contestaroslas por correo electrónico. Pero en principio yo voy a dar por finalizada la sesión porque las preguntas la están alargando demasiado y me da la impresión de que, bueno, estamos en unas fechas que hay que optimizar mucho los tiempos. Agradeceros infinito que hayáis tenido una aceptación tan buena de esta convocatoria hecha con tanta premura. Yo espero que lo dicho sea de utilidad y que no os haya puesto la cabeza como un bombo. Efectivamente, personal va a ser quizá lo que más tiempo os pueda quitar relacionado sobre todo con el personal
asalariado, el no asalariado, bueno, es más sencillo de calcular. Y nada, que espero que la campaña vaya bien y que estamos al otro lado del teléfono para cuando nos necesitéis. Un saludo y buenos días. Adiós.